Bolsa de Noticias cumple este 15 de mayo su 50 aniversario. La empresa fue fundada en el año 1974 por el reconocido periodista Emilio Suárez Ovalbarro, fallecido el 24 de enero de 1995, quien introdujo dentro del periodismo nacional la novedosa forma de informar brevemente sobre los acontecimientos nacionales. El principal reconocimiento que Bolsa de Noticias ha cosechado es su capacidad de abrir sus páginas a las distintas tendencias políticas, a los sectores de la vida empresarial y cultural del país. Bueno, como directora de la Bolsa de Noticias, ¿cuál ha sido el aporte de Bolsa de Noticias al periodismo nacional y a la sociedad? Sí, es un orgullo pues para mí como mujer, como periodista, haber estado al frente 30 años de Bolsa de Noticias, 30 años que yo retomo al morir mi papá. Fue fundadora en 1974, un periodismo alternativo que vino a crear un periodismo y estilo diferente, políticas informativas distintas. Y al asumir a la muerte de mi papá, ya hace 30 años, entonces, pues con mucho orgullo, hemos mantenido el pluralismo político, hemos mantenido tanto el estilo periodístico como su contenido de pluralista, un periodismo balanceado. Ese ha sido un gran aporte, porque generalmente los medios en Nicaragua han sido bastante polarizados, politizados y polarizados. A raíz de los sucesos, distintas etapas políticas y coyunturas, la Bolsa de Noticias ha tenido un proceso de adaptación a las coyunturas, resiliencia, podríamos decir, para cada etapa y elaborando políticas informativas diferentes y acorde a las etapas tanto tecnológicas, porque hoy estamos en las redes, ¿verdad? Antes no estábamos en las redes, pero ahora con el avance tecnológico, con el internet, ahora llegamos y traspasamos la frontera. Así es que ha sido para mí muy importante un periodismo alternativo, balanceado, profesional, muy objetivo y que mantiene su estilo periodístico, noticioso, bien breve, bien veraz, bien objetivo. Bolsa de Noticias ha tenido muchos segmentos, como por ejemplo empresarial, cultural en el país. Hemos tenido como Bolsa de Noticias, como una marca sombría, muchas bolsas, la cultural, hemos tenido electoral, de acuerdo, ya pasamos varias elecciones aquí en Nicaragua y también las elecciones en el mundo. Entonces hemos tenido bolsa electoral, bolsa económica, la bolsa tecnológica, la bolsa deportiva, la bolsa médica, que agarró mucho prestigio en Nicaragua. Fue una de las revistas de mayor prestigio a nivel médico, que la hizo mi hermano, la dirigió mi hermano Paul Suárez. Primero inició bajo Emilio Suárez, y la Bolsa de Mujeres, Santi Suárez, que estuvo al frente, Hola, el publicista, mi hermano, y al final, a través de Bolsa de Noticias, también logramos adquirir un canal de noticias de Nicaragua, cuyo presidente es mi hermano Plinio. Ahí tenemos una serie de programación. Yo he dirigido ahí todos los noticieros, lo que es el aspecto noticioso del canal de noticias. Así es que creo que con mucha vocación, responsabilidad, hemos llevado esta tarea. Y te decía al inicio que yo como mujer me siento muy orgullosa de haber estado 30 años al frente, porque como mujer es bastante difícil también incursionar en este mundo político, económico, empresarial, integralmente. Bolsa de Noticias ha tenido un valor de impacto en el país por tener una credibilidad que aporta al desarrollo nacional e internacional. Bolsa de Noticias, su primera, cuando incursó, lo que la hizo meritoria, lo que la hizo famosa, que todo el mundo la leía, era porque sus notas eran cortas. En esa nota corta
tenías toda la información y no requerías de leer los periódicos como antes, que eran desplegados y desplegados, obviamente porque tenían que llenar un espacio. Bolsa de Noticias llenaba espacio, pero con notas cortas y bastante. Parte de eso fue que tuviera una credibilidad, porque eran notas propias, no eran notas del montón. Todo eso le vino dando a Bolsa de Noticias un valor adicional, una credibilidad, y eso llevó a que de una hoja con la que se comenzó llegara a tener hasta 24 páginas, ¿verdad? En el formato que Bolsa de Noticias siempre mantuvo. Y lo otro es de que realmente cuando Bolsa de Noticias aparece, solo existían 3 medios de comunicación escritos, por lo cual se vendía y le decían, porque esa es la información que los propios suscriptores antiguos, los primeros, los iniciales, era porque se vendía como un pan caliente. Eran pocas hojas, pero realmente informaba bastante. Y eso fue algo de que le dio un valor importante al medio de comunicación, que es Bolsa de Noticias, fundada por el licenciado Emilio Suárez, y al fallecimiento de él, que la asume en dirección María Elsa. ¿Nos puede decir quién fue Emilio Suárez como periodista? Como periodista, pues entró entre las primeras graduaciones de periodismo porque no existía. Todos los periodistas antiguos, viejos, que le llama uno, pues los periodistas viejos, eran empíricos. Y a la vez existen siempre el medio empírico. Igual yo fui una empírica, aprendí al lado de él. Ya como periodista, cuando ya tenía yo 17 años, ya me incorporé a trabajar, y a los 16 años yo ya rotulaba las bolsas de noticias porque ellas llegaban con su nombre y apellido del suscriptor, y a través de Bolsa de Noticias a tener todas las bolsas que se generaron producto de Bolsa de Noticias, la nodriz, la madre de todas las demás revistas. Y en esos entonces realmente como no había tantos medios de comunicación, entonces no tenías con quién competir mucho. Después viene, copiaron el diseño de Bolsa de Noticias, y periodistas que trabajaron aquí, que pues ya muchos de ellos han fallecido, comenzaron a crear sus propios medios con la idea, porque trabajaron aquí para crear sus nuevos productos. ¿Ves? Pero Bolsa de Noticias hasta el sol de hoy, y recuerdo que después que mi papá falleció, no creían que iba a continuar, pero una vez, recuerdo, yo hice una portada que decía que Bolsa de Noticias llegó para quedarse, y hasta el sol de hoy, pues Bolsa de Noticias, en medio de las circunstancias, todavía está viva. Santi Suárez, hija de Emilio Suárez Ovalbarro, destaca que a lo largo de estos años, Bolsa de Noticias ha contribuido en distintas etapas a la información, a registrar hechos trascendentales e históricos del país. En primer lugar, decir que los 50 años de Bolsa de Noticias significan un medio siglo de distintas etapas en las que hemos contribuido a la información, a registrar historias y también a dar voz a quienes en distintos estamentos de la sociedad han tenido y han querido pronunciarse. Bolsa de Noticias nace en un contexto diferente en 1974, post-terremoto de Managua, y en circunstancias políticas distintas totalmente a las que han transcurrido los 29 últimos años de estos 50. En los primeros 5 años, porque si nacimos en el 74 y nos interrumpimos en el 80, fueron años en los que me correspondió laborar y poder presenciar y ser testigo joven de ese momento, de la labor titánica de un periodista llamado Emilio Suárez, soñador, que con una hoja que se llamó Bolsa de Noticias pensó que podía decir lo que no decían los demás, y sin tapujos el poder difundir información
que le podría ser de utilidad en su momento con brevedad y sencillez a la clase política dirigente, a la clase económica del país. Y él logró con esa hoja abrirse camino y abrir campo para que pudiera hoy decirse que tenemos 50 años, pero con otra etapa, una etapa diferente que nace en 1990, y de 1990 a 2024 estamos hablando de al menos 4 etapas diferentes, en las que tenemos altos y bajos, pero mi firme convicción siempre, los herederos de Emilio Suárez Sobalbarro, bajo la dirección de nuestra hermana María Elsa Suárez García, bajo la codirección de nuestro hermano Plinio Suárez García, y el auxilio y el apoyo de todos los demás hermanos, incluidos los que ya no están presentes, para poder decir, aquí estamos, seguimos registrando esa historia, seguimos compartiendo lo que la gente necesita saber, y hasta donde nos es permitido, hasta donde está la posibilidad en el presente, pues seguimos contribuyendo, y espero que podamos trascender los 50 años y un poco más mientras Dios nos da vida, juntos, como quería mi papá, juntos, aún en la diferencia, aún en la ausencia física, inspirados en ese legado, la brevedad, la sencillez y la noticia cuando debe ser y en donde debe estar. En este aniversario 50, la Junta Directiva agradece a sus lectores y suscriptores por la confianza de elegir e informarse con Bolsa de Noticias, registrando la historia.